Dicen que el alma no nace, solo despierta, y que algunos seres humanos vinimos a este mundo con una memoria más antigua que nuestro propio cuerpo. Casey no decía que era un mago, no decía que era un elegido, decía que simplemente escuchaba. Según él, cuando estaba en trance, su mente se desconectaba del cuerpo y accedía a esos archivos. Casey repetía algo que incomodaba a muchos: no estamos aquí por accidente. Decía que cada alma elige experiencia, elige lecciones y elige desafíos. Decía que las dificultades no eran castigo, eran oportunidades de crecimiento. Pero si esto es verdad, incluso el dolor tiene sentido. Casey explicaba que el karma y la responsabilidad espiritual no eran un castigo, era como un equilibrio. Explicó que lo que hacemos se regresa. No como venganza del universo, sino como aprendizaje. El alma busca aprender, no sufrir. Tal vez por eso algunas relaciones parecen tan intensas, tan familiares, tan inevitables. Dicen que podía ver el futuro, que hablaba de civilizaciones perdidas, que describía enfermedades sin haber estudiado medicina. Su nombre, Edgar Casey. Nació el 18 de marzo de 1877 en una zona rural de Kentucky, Estados Unidos. Creció en una familia campesina y cristiana muy sencilla. Desde niño decía ver cosas, ángeles, espíritus y personas fallecidas. Pero algo importante, fue criado como cristiano devoto y leía la Biblia todos los años completos. Se dice que solo estudió hasta el 9º grado, no tuvo formación universitaria, no estudió medicina. Este detalle es clave porque Casey en un futuro daría diagnósticos médicos complejos sin educación médica. Se casó en 1903 con una mujer de nombre Gertrudes. Ella fue fundamental en su trabajo. Era quien le hacía las preguntas mientras él estaba en trance. Tuvieron 3 hijos. La gente lo describe como un hombre humilde, amable, reservado y muy religioso, de carácter tranquilo. Nunca cobró grandes sumas por sus lecturas médicas y durante años vivió con dificultades económicas. Aunque hoy en día se le llame como el profeta, él nunca se presentó así. Se veía a sí mismo como un cristiano que ayudaba a otros, un instrumento, alguien que oraba antes de cada lectura. Antes de que sus lecturas empezaran, trabajó en una librería. Intentó estudiar para ser predicador y finalmente se convirtió en un fotógrafo profesional. Tenía su propio estudio fotográfico. Nunca buscó inicialmente ser medium ni vidente. Su fama comenzó después de su episodio, donde recuperó su propia voz en trance. No tenía estudios médicos, pero cuando entraba en trance profundo, como si estuviera dormido, comenzaba a hablar. Decía que podía memorizar libros durmiendo sobre ellos. Hablaba de presencias invisibles. Decía que alguien le enseñaba mientras dormía. Su enfermedad. Al principio del siglo XX, Casey sufrió una pérdida casi total de la voz. Los médicos no lograban encontrar la causa exacta. Pasó meses prácticamente mudo. Para alguien que trabajaba como fotógrafo y predicador laico, era devastador. Entonces ocurrió lo inexplicable. Entró en trance y comenzó a describir su propia enfermedad. Cuando Casey entró en trance, comenzó a hablar con voz clara, aunque despierto no podía hacerlo. En ese estado de trance, dijo que su problema era una parálisis parcial de las cuerdas vocales.
causada por tensiones nerviosas y que lo que necesitaba era aumentar el flujo sanguíneo en esa zona. En trance dijo que debería sugerir que aumentara la circulación en la zona de la garganta y concentrar la energía en esa zona. Mientras estaba hipnotizado, la garganta se empezó a poner roja, según los testigos, como si realmente estuviera aumentando su flujo sanguíneo en esa zona. Después de unos 20 minutos, Casey indicó que todo volvía a la normalidad y cuando despertó podía hablar otra vez, aunque más adelante tuvo recaídas menores. Pero desde ese momento comenzó a hacer lecturas médicas para otras personas. Predicciones económicas antes del desastre. En 1929, meses antes del desastre financiero, Casey aconsejó a varias personas a retirar sus inversiones. Cuando cayó el mercado de valores en Estados Unidos en octubre de 1929, sus seguidores afirmaron que él lo había visto venir en trance. Casey también habló de terapias energéticas, la importancia de la dieta alcalina y el vínculo entre la mente y el espíritu, y que todo está conectado. Que si una persona vivía con miedo, ira o resentimiento, que eso afectaba a algunos órganos específicos. Hoy en día esto se relaciona con lo que conocemos como medicina psicosomática. Decía que la salud comenzaba en el colon y que muchas enfermedades se originan en toxinas acumuladas. Recomendaba una limpieza intestinal y una buena digestión. Aunque algunas de sus recomendaciones hoy se consideran exageradas, la conexión entre microbiótica y salud sí es un campo científico actual. Casey recomendaba frecuentemente dietas ricas en vegetales, redimir las carnes rojas, evitar alimentos procesados, uso de aceites naturales como aceite de resino y compresas, hidroterapia, masajes osteopáticos. Hoy en día muchos se relacionan su idea con la medicina holística moderna. Vibración y energía. Casey habla que el cuerpo funciona por vibración, que en un futuro usarán aparatos eléctricos, terapias con frecuencia, energía para equilibrar el cuerpo. Hoy en día existen terapias de medicinas energéticas, aunque muchas siguen siendo debatidas. Decía algo muy adelantado a su época. El médico del futuro enseñaría a prevenir, no solo a tratar. Hablaba de estilos de vida, actitud mental positiva, espiritualidad como parte de la salud. Casey decía que el cuerpo humano era como un sistema químico, pero también energético y magnético. Eso suena esotérico, pero la ciencia moderna reconoce que el cuerpo funciona mediante impulsos eléctricos, como el corazón y el cerebro. Muchas de sus recomendaciones eran naturales y preventivas. No todas estaban científicamente comprobadas. Algunas eran aceptadas en concepto, pero no en métodos, y otras se quedaron en el terreno espiritual. Casey también habló sobre Rusia. Dijo que de Rusia vendría la esperanza del mundo, pero aclaró que no habla de comunismo, sino de cambio espiritual en el futuro. Pero no hubo fecha, solo los mensajes escritos en esa hoja. La Atlántida. Según Casey, existió hace aproximadamente 12,000 años y tenía tecnología muy avanzada. Decía que usaban una energía basada en cristales, especialmente el llamado cristal de fuego. Era una fuente de energía muy poderosa. Casey habló de un salón de los registros que contenían historias verdaderas de la humanidad. Dijo que uno estaría bajo la Esfinge de Egipto, otro en Binimín y otro en Yucatán.
Hasta hoy no se han encontrado evidencias que confirmen estos casos. Algunas de sus predicciones fueron vagas, otras fueron interpretadas después de que ocurrieran eventos históricos. No hay evidencia científica que confirme que predijo eventos específicos con fechas exactas. Casey no era un profeta tradicional, era un hombre que hablaba con símbolos. Según Casey, algunos de nosotros ya hemos vivido antes. Decía que muchas personas estamos aquí para corregir errores antiguos. Casey era profundamente religioso, pero su visión espiritual, más que religiosa, era estricta. Para él, Cristo no solo era una figura histórica, era un estado de conciencia, amor incondicional, servicio, compasión, unidad. Decía que todos estamos destinados a alcanzar esa conciencia. Sin embargo, para muchas culturas, entrar en trance para obtener conocimiento no siempre se considera divino. Chamanes, brujas, medium y oráculos. Pero Casey nunca se hizo millonario, no pidió adoración. En 1944 empezó a hacer hasta 8 lecturas al día, cuando normalmente hacía 2 o 3. Su cuerpo empezó a deteriorarse. Murió en 1945 por un derrame cerebral, pero sus lecturas permanecen y sus restos descansan en un cementerio de Kentucky. Imagina por un momento que cierras los ojos y de pronto puedes ver la historia completa de la humanidad. ¿Querrías abrirlos de nuevo? Vivimos en una época donde exigimos pruebas, donde lo invisible es descartado, pero también vivimos en una época donde la ciencia descubre cosas que hace años parecían imposibles. La mente humana, el subconsciente, información colectiva y misterios aún sin explicar. Tal vez el profeta durmiente no vino a predecir terremotos, tal vez vino a recordarnos algo más importante, que somos más que carne, más que tiempo y más que miedo, y que el verdadero despertar no ocurre cuando abrimos los ojos, sino cuando entendemos quiénes somos. La verdad no está en lo que dijo, sino en lo que todavía no entendemos, porque algunos secretos se revelan cuando cerramos los ojos. Y dime, ¿te resonó algo esta historia? Nos despedimos. Yo soy Cintia y esto fue Misterio 360.